Imagina por un momento que tu lugar de trabajo se convierte en un campo de batalla. Y no me refiero a la competencia habitual por un ascenso o por destacar en un proyecto, sino a una guerra literal, donde las amenazas de muerte y las acusaciones sobre tu vida privada son el pan de cada día. ¿Hasta qué punto el espectáculo justifica la destrucción personal? Hoy vamos a hablar de un caso que ha sacudido los medios digitales, donde el límite entre el show y la realidad se ha roto por completo, llevando a protagonistas de la farándula directamente a los tribunales. ¿Es esto entretenimiento o es un coliseo romano moderno donde disfrutamos viendo cómo se destruyen vidas? Es una pregunta fascinante y aterradora a la vez. Lo que estamos viendo es la culminación de una cultura del todo vale por los números. El caso que traemos a la mesa hoy es el conflicto explosivo entre Tamara Martínez y Amelia Alcántara, junto con Eudomar Espino. No estamos hablando de simples indirectas en Instagram. Estamos hablando de demandas penales, acusaciones de consumo de sustancias ilícitas y amenazas físicas. Lo que me preocupa profundamente no es el chisme en sí, sino el precedente que sienta. Cuando la agresión verbal se normaliza tanto que la única salida es la justicia penal. ¿En qué momento perdimos el norte? Exacto. Para poner a nuestros oyentes en contexto, basándonos en la información que ha circulado, todo comenzó con una serie de discusiones que escalaron rápidamente. Se menciona que Amelia acusó públicamente a Tamara de ser una persona viciosa y cuestionó su orientación sexual y su vida de pareja de una manera bastante despectiva. Tamara, en lugar de responder en el mismo medio, decidió llevarlo al plano legal, interponiendo una demanda por difamación. Pero la cosa no paró ahí, ¿verdad? Entiendo que hay un tercer actor en esta tragedia griega. Así es. Y aquí es donde la trama se vuelve aún más oscura. Entra Eudomar Espino, quien ha sido colaborador cercano y estilista. Según los reportes, Amelia habría amenazado con bañarlo en su propia sangre, debido a un conflicto relacionado con una pareja de él. Esto provocó que Eudomar también se querellara. Lo impactante aquí es la reacción inicial de Amelia ante la justicia. Romper la citación y declarar públicamente que no le importaba. Esa actitud de impunidad, de creer que porque estás frente a un micrófono eres intocable, es un síntoma gravísimo de nuestra era digital. Creen que la pantalla los protege de la ley. Es como si vivieran en una realidad paralela. Pero hay un punto crucial que quiero que analicemos, el liderazgo. Todo esto ocurre bajo el paraguas de una plataforma mediática específica, dirigida por una figura conocida, Luini. En el material que analizamos se hace una comparación muy interesante con otros programas, como el de Jessica. Se plantea la pregunta, ¿quién es el responsable final? ¿El talento que dispara el insulto o el dueño del circo que permite que la función continúe? Porque seamos honestos, si dos empleados tuyos se están demandando y amenazando de muerte, algo está fallando en la gerencia. Toca la fibra sensible del problema corporativo. En el análisis del caso se menciona cómo en otros espacios, cuando los talentos cruzan la línea, intervienen recursos humanos, hay suspensiones, hay sanciones económicas. Se jala a capítulo, a la gente. Pero aquí parece haber un vacío de autoridad, o peor aún, una estrategia deliberada. Hay una teoría que sugiere que el dueño de la plataforma, Luini, podría estar permitiendo esto porque el conflicto genera visitas, genera views, pero es un arma de doble filo. Como bien se discutía, ¿qué marca seria va a querer anunciarse en un programa donde se acusa a la gente de delitos graves o se hacen amenazas de sangre? Es la paradoja de la monetización del odio. A corto plazo, el escándalo te da números. A largo plazo, destruye tu reputación comercial. Y hay un aspecto más humano que me llamó mucho la atención del debate original, la vibra en el edificio. Imagina tener que subir en el ascensor con la persona que te acaba de demandar o que amenazó con agredirte. El estrés, la ansiedad, el ambiente tóxico que se respira ahí. Ya no es solo un show para YouTube, es la salud mental de todos los involucrados. Se mencionaba que incluso otros empleados tienen miedo de cruzarse con estas personas. ¿Vale la pena ese costo emocional por un cheque a fin de mes? Absolutamente no. Y fíjate que eso nos lleva a la responsabilidad del entorno. En la discusión original se planteaba algo muy cierto, el desgaste. Una demanda no es un juego, implica abogados, dinero, tiempo
y una carga psicológica brutal. Se mencionaba que Tamara está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias. Esto ya no es farándula, es una guerra de desgaste. Y aquí entra otro punto polémico, la hipocresía del medio. Se debatía si alguien en ese mundo tiene la moral para juzgar al otro. Si todos han insultado, si todos han agredido verbalmente en algún momento, ¿quién puede tirar la primera piedra? Ese es un argumento peligroso, ¿no crees? El todos lo hacen. Se usaba el ejemplo de que en otros programas también hay peleas, pero la diferencia radica en el límite. Una cosa es una discusión acalorada sobre un tema de actualidad y otra muy distinta es imputar un delito o amenazar la integridad física. Creo que hay una falsa equivalencia ahí. No es lo mismo decir tu opinión es estúpida a decir eres una viciosa y te voy a agredir. El hecho de que el entorno sea agresivo no exime de responsabilidad individual. Además, se mencionaba que Eudomar, por ejemplo, ha sido una víctima constante de humillaciones laborales. ¿Hasta cuándo se justifica el abuso bajo la etiqueta de creación de contenido? Tienes toda la razón. Y fíjate en la dinámica de poder. Eudomar, según se cuenta, ha aguantado atropellos. Le han desbaratado peinados, ha salido llorando, y todo eso se ha permitido. Eso configura un ambiente de acoso laboral clásico. Lo que pasa es que al ponerle cámaras y luces lo llamamos entretenimiento. Pero si esto pasara en un banco o en una oficina de contabilidad, ya habría despidos masivos y demandas laborales millonarias. El problema es que hemos creado una zona gris en los medios digitales donde las leyes laborales y el respeto humano parecen no aplicar. Y volviendo al dueño de la plataforma, se decía que quizás él ya tiró la toalla, que está harto y por eso no interviene. Pero, ¿es aceptable que un líder simplemente se rinda mientras su barco se incendia? Es una negligencia gerencial, sin duda. Si tú eres el capitán, no puedes decir, bueno, que se maten entre ellos mientras el barco se hunde o mientras la tripulación se amotina. O tomas el timón o te bajas. Me pareció muy interesante una observación que se hizo, que tal vez el dueño sabe cosas que nosotros no, que al estar dentro ve dinámicas que desde fuera no comprendemos. Pero al final del día, el resultado visible es el caos. Y hay un punto que mencionaron sobre la tasa de rechazo. Amelia, al atacar sin medidas, no solo se gana demandas, sino que el público empieza a rechazarla. Se está, se está acabando su propia tumba mediática. Es posible que estemos viendo el principio del fin para este tipo de personajes que no tienen otro talento más que el conflicto. Ojalá sea así, aunque soy escéptico. El mercado tiende a recompensar al villano hasta que deja de ser rentable, pero lo que describes es el ciclo de autodestrucción del hater. Al principio es gracioso, luego es molesto, y finalmente es patético o peligroso. En el caso de Amelia, su falta de preparación comunicacional, como se señalaba, que se pegó hablando sandeces, le está pasando factura. No tiene las herramientas para manejar una crisis, solo sabe escalar el conflicto. Y Tamara, por otro lado, aunque también tiene un historial de bocadura, está utilizando las herramientas del sistema. La ley. Es un choque entre la barbarie, el insulto sin filtro, y la civilización, el proceso legal. Es una excelente analogía, la barbarie contra la civilización en un set de grabación. También me gustaría rescatar el tema de la censura interna. Se comentó que hubo contenidos tan agresivos, insultos sobre la familia, sobre los hijos, que la misma producción decidió no subirlos a YouTube, aunque se grabaron. Eso demuestra que incluso en el caos hay un vestigio de conciencia o al menos de miedo a las consecuencias. Pero, ¿de qué sirve borrar el video si el daño en la relación interpersonal ya está hecho? Si yo sé que tú hablaste mal de mi hija, aunque no salga al aire, no voy a querer trabajar contigo. Exactamente. El daño es irreversible. Y eso afecta la calidad del producto. Cuando no hay química o cuando la química es tóxica, el oyente lo percibe. Se siente la tensión, la incomodidad. Deja de ser divertido para convertirse en algo denso, pesado. Y volviendo al tema de las marcas y el dinero, que al final es lo que mueve esto, se advirtió que este tipo de pleitos no funcionan económicamente. Las marcas huyen de la controversia legal. Así que, irónicamente, en su búsqueda desesperada de atención y números a través del pleito, están espantando el dinero real.
Es una estrategia comercial suicida. Es el mito de que toda publicidad es buena publicidad. Eso ya no aplica en el mundo moderno donde la reputación corporativa es tan frágil. Ahora, mirando hacia el futuro de este caso y de situaciones similares, ¿qué crees que pasará? Se mencionaba que la solución ideal sería una limpieza, despedir a todos y empezar de cero. Pero, ¿tienen los dueños de estas plataformas la valentía para hacer eso? ¿O son rehenes de sus propios monstruos? Porque si despides a la persona que te trae los números, aunque sea a costa de sangre, tienes miedo de perder tu relevancia. Son rehenes, definitivamente. Han creado una dependencia del conflicto. Si mañana deciden hacer un programa educativo o de debate sano, probablemente su audiencia actual se vaya. Han educado a su público para pedir sangre. Entonces están atrapados en un círculo vicioso. La única salida real es que la justicia externa, como estas demandas de Tamara y Eudomar, obligue a un cambio. Si Amelia termina condenada o con una sanción legal fuerte, eso enviará un mensaje contundente a toda la industria. El micrófono no te da inmunidad diplomática. Sería un precedente necesario, que se entienda que la difamación y la amenaza son delitos, no contenidos. Me quedo pensando en la reflexión sobre la familia. Estas personas tienen hijos que van al colegio, tienen padres. Cuando se acusan de cosas tan feas, eso trasciende. El niño que escucha que a su madre le dicen viciosa, en internet sufre bullying. No estamos midiendo el daño colateral de esta industria. El daño colateral es inmenso y a menudo invisible hasta que es demasiado tarde. Y para cerrar esa idea me parece potente lo que se dijo sobre Eudomar, un joven que empezó lavando cabezas, que fue ayudado a crecer y que ahora se ve envuelto en amenazas de muerte por parte de alguien a quien sirvió. Es la ingratitud mezclada con la soberbia. Nos muestra la calidad humana detrás de los personajes. Al final, el talento te abre puertas, pero es el carácter lo que te mantiene dentro. Y aquí estamos viendo una crisis de carácter monumental. Totalmente. Para ir cerrando, quiero dejar una reflexión sobre la mesa. Hemos hablado de demandas, de dueños que no controlan, de talentos desbocados, y nosotros, la audiencia, porque si estos contenidos existen es porque alguien hace clic. Somos cómplices al consumir esta toxicidad, nos quejamos de que la televisión y las redes son una basura, pero somos nosotros los que alimentamos el vertedero. Es la verdad más incómoda. Somos los arquitectos de este circo. Cada view es un voto a favor de que continúe el pleito. La solución no vendrá solo de un juez o de un dueño de medio que ponga orden. Vendrá el día en que nosotros, como consumidores, dejemos de premiar la falta de respeto. Mientras sigamos aplaudiendo la sangre, seguirán habiendo gladiadores dispuestos a matarse, literal o legalmente, por nuestra atención. Una conclusión dura pero necesaria. El cambio del caldo empieza en el control remoto o en el dedo que desliza la pantalla. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo de lo que hay detrás de los titulares sensacionalistas. Esto ha sido una mirada al espejo roto de nuestros medios. Gracias a ti. Y recuerden, la libertad de expresión termina donde comienza la dignidad del otro. Hasta la próxima.